Capítulo 14. Shigaraki era, en una palabra, inquietante. En el momento en que Kurohiri accedió a escuchar el resto de sus planes, Shigaraki había declarado el bar como su nueva base de operaciones. Cuando Kurohiri trató de argumentar que su hogar y su negocio no se convertirían en la sede de un grupo que intentaba derrotar al héroe número 1, el extraño disolvió una mesa con un toque de su mano y una sonrisa espeluznante. Parecía que Kurohiri también tendría pocas opciones en esa decisión. Tener al villano en su bar le haría más difícil a Kurohiri salir de cualquier problema que Shigaraki y su mentor estuvieran planeando, pero en el momento en que surgiera la oportunidad, la aprovecharía. Abandonar el bar no era ideal, después de todo era su hogar, pero no estaba lo suficientemente apegado a él como para no estar dispuesto a salir corriendo si eso significaba escapar de la locura a la que se estaba viendo arrastrado. Kurohiri mantuvo un perfil bajo por una razón. Podría haber tenido un historial de meterse en situaciones menos legales, pero no era suicida. Cualquiera que estuviera dispuesto a enfrentarse a All Might tenía que estar delirando o seriamente fuera de contacto con la realidad de la situación. Kurohiri no quería saber nada de eso. Sensei. Así era como Shigaraki había llamado a su misterioso mentor. Llamarlo Sensei implicaba que estaba ocurriendo algún tipo de enseñanza, pero después de pasar unos días en compañía del supuesto estudiante, Kurohiri todavía no podía estar seguro de si realmente estaba ocurriendo algún tipo de aprendizaje. El propio Shigaraki había dicho que sus objetivos eran diferentes, pero Kurohiri no pudo evitar preguntarse sobre la persona que había enviado a su inestable estudiante tras él. ¿Cómo podría haber sabido sobre Kurohiri para empezar? Mantener un perfil bajo significaba que, por muy cuestionables que fueran algunas de las empresas con las que trabajaba, nunca actuó de una manera que llamara la atención sobre sí mismo y su peculiaridad. Una peculiaridad tan versátil como la suya fácilmente tendría demanda. Hacer que las personas equivocadas supieran sobre él lo pondría a sí mismo en más peligro de lo que le gustaría estar involucrado. Como lo ve el extraño que destruye su bar y exige su ayuda. Y luego estaba este mismo sensei. No era raro que los villanos eligieran nombres en clave como los héroes a los que a menudo se enfrentaban, pero Kurohiri nunca antes había oído hablar de alguien que usara esa señal de llamada, lo que significaba una de dos cosas. O era lo suficientemente nuevo como para no tener una reputación todavía o era lo suficientemente bueno como para pasar desapercibido. Ambas opciones fueron desafortunadas para Kurohiri por razones muy diferentes. Ir tras un gran héroe siempre fue un asunto arriesgado, pero si Sensei era nuevo en la escena, seguramente sería desastroso para cualquiera involucrado. Teniendo en cuenta que Kurohiri fue incluido de mala gana en ese número, esperaba que ese no fuera el caso. Si Sensei ha logrado operar sin que su nombre salga a la luz, Kurohiri no estaba seguro de si eso era mejor o peor. Alguien tan inteligente no perseguiría a un profesional sin un plan, pero le resultaría infinitamente más difícil cortar los lazos con la operación. Una persona así tendría que tener una amplia red de información para evitar que se filtre su identidad. Kurohiri no podría simplemente saltarse la ciudad si esta persona tuviera ese tipo de sistema a su disposición. Por ahora necesitaba información propia y rápida. ¿Dijiste que tu sensei fue quien te habló de mí?, preguntó Kurohiri. Esta era la tercera visita que hacía Shigaraki en tantos días, aunque nunca hizo nada más que sentarse en una de las mesas, la atención enfocada en el juego en su mano. Shigaraki tarareó. Sensei cree que eres la pieza que falta en su plan. A Kurohiri no le gustó nada el sonido de eso. ¿Y alguna vez voy a conocer a este sensei? Ahora, dijo Shigaraki, una mano iba a rascarse el cuello. Sus ojos no se apartaron de la consola. Sensei dijo que eres lo que necesitamos, pero yo soy el que decide. No puedes hablar con él hasta que pases mi prueba. ¿Prueba? Eso sonaba aún peor. La niebla parpadeó a su alrededor. No podemos jugar bien el juego si ni siquiera sabemos de qué son capaces nuestros jugadores. Así que una prueba. Un juego. Gana y podrás hablar con Sensei. Descubre cuál es nuestro plan. Pierde. Y se acabó el juego. Suena divertido, ¿no? ¿Juego terminado? El juego termina cuando el jugador pierde toda su vida, por supuesto. Shigaraki finalmente levantó la vista de su juego, mirando a Kurohiri a través de su cabello. Sus labios se agrietaron alrededor de su sonrisa. ¿Cuántas vidas tienes, Kurohiri-san? Izuku hizo una mueca cuando entraron al centro comercial.
Había pasado tanto tiempo desde que había estado en el centro comercial el fin de semana que había olvidado lo ocupadas que podían estar las tiendas. ¿La paranoia de Aizawa te está contagiando, Izuku?, preguntó Mei, pasando un brazo por encima de su hombro. Observó mientras él se movía inquieto, apoyándose en su hombro para evitar ser golpeado por la multitud que pasaba. No es paranoia, es precaución. Mira, Aizawa-sensei me ha tenido analizando situaciones comunes donde los villanos atacan como tarea durante meses, ¿y sabes qué tienen en común muchas de esas situaciones, Mei? ¿Multitudes? Multitudes, repitió Izuku, ignorando el tono sarcástico de su voz. Los ladrones son atrapados, entran en pánico, pierden el control de su peculiaridad. Demasiadas personas se amontonan en un espacio y las discusiones se convierten en peleas. Las personas que quieren arremeter lo hacen frente a una multitud. Los lugares con grandes grupos de personas son donde más ocurren crímenes extravagantes espontáneos. Mei comenzó a alejar a Izuku de las puertas, con el brazo todavía sobre su hombro. Sabes que no tenías que venir conmigo si no querías, ¿verdad? Habría entendido si hubieras dicho que te molestaba. Izuku negó con la cabeza. No, está bien. No voy a dejar de ir a lugares solo porque existe la posibilidad de que un villano ataque. Eso sería un poco contraproducente. Sin embargo, es difícil dejar de ver lugares como Aizawa-sensei, una vez que ha señalado todos los peligros potenciales de un lugar. La próxima vez que vayamos a una de nuestras excursiones, deberías venir con nosotros. Mira a lo que me refiero. Un viaje de estudios con Aizawa-san. Mi mamá estaría tan celosa. El brazo de Mei se deslizó del hombro de Izuku cuando comenzó a tirar de él hacia el otro extremo del centro comercial. Ella te va a dar algo con lo que hacerle una broma, ¿no es así? Oh, definitivamente. Mei sonrió. La única pregunta es si Aizawa-san la matará o no cuando se entere. Aizawa e Izuku habían hecho varios viajes a la tienda de Atsume Natsumi durante el último año para ajustar y recargar los suministros de Izuku. Atsume no había dejado pasar un solo viaje sin tratar de meterse con el héroe profesional de alguna manera. Izuku no vio la apelación. Si bien detener a Aizawa fue definitivamente un desafío, las consecuencias que inevitablemente seguirían no valdrían la pena. Ahora, ¿para qué dijiste que estábamos aquí, exactamente? Habían doblado hacia una parte menos concurrida del centro comercial, afortunadamente. Izuku miró hacia la fila de tiendas que bordeaban el pasillo, buscando cualquier cosa que tuviera materiales que Mei pudiera necesitar para un proyecto. No lo hice. No creas que puedes engañarme para que te cuente sobre este antes de que esté listo. Nos detendremos allí en último lugar. Estoy seguro de que no querrás ayudarme a cargar todas mis cosas mientras miramos. Así que tal vez este no iba a ser un viaje rápido después de todo. ¿Cuántas cosas planeas conseguir? No demasiado. Solo valen 5 bolsas. Probablemente. Tal vez 6. Realmente me trajiste aquí para ser una mula de carga. Acusó Izuku, empujándola en el costado. Mei se apartó del camino, riéndose. Por eso estoy a punto de comprarte un helado. Supongo, dijo Izuku, pensando en ello por un momento. Si es para helado. Durante la hora siguiente entraron y salieron de las tiendas. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que Izuku había ido al centro comercial con alguien que no fuera su madre, había pasado tanto tiempo desde que había estado en el centro comercial, que había olvidado lo divertido que podía ser. Una vez había empujado sus preocupaciones fuera de su mente. Ver. Mei dijo, señalando las bolsas que sostenía Izuku. Esta fue una buena idea. Dejando a un lado a las multitudes, mira todas las cosas geniales que puedes encontrar cuando salgas. No lo digas, Mei. No lo digas. Izuku siguió caminando, negándose a mirarla. ¿Decir qué, Izuku? Mei sonrió, saltando en su paso para alcanzarlo. ¿Qué diría en respuesta a tener razón? Vamos a buscar algo de comida, y luego podemos ir a buscar tus cosas. ¿Está bien? Claro, Izuku, dijo Mei, en tono divertido. Aunque te lo dije. Izuku gimió. Sabes que tenía que decirlo. Tenía que hacerlo. Esa es la regla. Bueno, si es la regla, Izuku interrumpió, girándose para mirar detrás de ellos. ¿Izuku? ¿Se enteró que? Preguntó Izuku, dando un paso lento hacia atrás por donde habían venido. ¿Escuchar qué? Hay mucha gente alrededor, Izuku. ¿Qué crees que escuchaste? Más tarde, Izuku pensaría en lo agradecido que estaba de que Mei lo hubiera tomado en serio.
A pesar de que ella se había estado burlando de él por estar paranoico en su camino al centro comercial, en el momento en que él actuó como si algo anduviera realmente mal, ella no discutió con él. Ahora, sin embargo, Izuku sintió que un escalofrío se apoderaba de él. Algo estaba a punto de salir muy mal, e Izuku no podía entender por qué. ¿Izuku? Mei preguntó de nuevo, tiró de su brazo donde estaba congelado. La gente seguía dando vueltas a su alrededor, lanzándoles miradas agudas si bloqueaban el camino, pero Mei no les prestó atención, con los ojos fijos en su amiga. Izuku, ¿qué pasa? Estás empezando a asustarme. No sé, Mei. Solo pensé que escuché. Izuku se detuvo porque no estaba seguro de qué era exactamente lo que le hizo pensar que su agradable y relajante viaje al centro comercial estaba a punto de terminar. Ser arruinado, solo sabía que había una sensación de hundimiento en su estómago que Aizawa lo había entrenado para afinar. Sonó una risa aguda, cortando claramente el murmullo de voces a su alrededor. El corazón de Izuku tartamudeó hasta detenerse. Extendió la mano a ciegas, encontrando la mano de Mei en una de las suyas mientras arrojaba sus bolsas a un lado con la otra. ¿Qué estás haciendo, Izuku? Armario de provisiones, respondió brevemente, llevándola a través de la multitud. Vamos. Izuku, sabes que confío en ti. ¿Pero qué diablos está pasando? Te lo explicaré cuando estemos libres. Izuku no se giró para mirarla, solo siguió caminando hasta que encontró un armario escondido en una esquina. Ambos estaban dentro con la puerta bien cerrada antes de que Mei pudiera protestar de nuevo. Otra vez. ¿Qué está pasando, Izuku? ¿Qué escuchaste? Izuku respiró profundo y tembloroso. No estaba seguro. Me pareció escuchar esa risa. Mei negó con la cabeza, apoyándose contra la puerta, pero sin intentar abrirla. No tienes ningún sentido. Hubo un caso hace unos años. 3 hermanos que se apoderaron de centros comerciales, teatros, estaciones de metro, lugares bastante pequeños que tenían mucha gente. Los medios los llamaron los gemelos del terror. En primer lugar, ese es un nombre tonto. ¿No dijiste que eran 3? Izuku levantó las manos. No se me ocurrió el nombre. De todos modos, eso no es importante. Los hermanos aparecieron en muchos titulares porque, aunque están relacionados, sus peculiaridades están por todas partes. Es raro, pero sucede. El hermano mayor se hace llamar Anzile y tiene una especie de peculiaridad protectora. Lo lanza por todo el edificio para mantener alejados a los héroes. Luego están los gemelos reales, Sans y Kei. Sans puede convertir cualquier cosa que toque en un explosivo y Kei tiene una especie de peculiaridad de teletransportación. Así es como siempre escapaban. Anzile se asegura de que ningún héroe pueda entrar para detenerlos, usan la peculiaridad de Sans para aterrorizar a las personas que toman como rehenes, y luego Kei se asegura de que salgan antes. Pero dijiste que esto fue hace años, ¿verdad? ¿No deberían estar todavía en prisión? Mei preguntó, su expresión cerrada. Deberían estarlo, estuvo de acuerdo Izuku, sacando su teléfono. Y no hay noticias sobre una fuga, pero, reconocí esa risa. Deben estar acabando con la seguridad ahora, antes de que causen pánico. Voy a necesitar que me cuentes esto nuevamente. ¿Reconociste la risa de un villano que no ha estado activo en años? Eso es increíblemente impresionante. Mei vaciló. No estoy preguntando esto porque no te creo, pero ¿estás seguro de que no escuchaste mal? Quiero decir que han pasado unos minutos. Todo parece estar bien. Izuku negó con la cabeza. Vi el vídeo de su captura al menos 1000 veces. Los asaltos en serie como este no son comunes, y fue uno de los casos de All Might. Que solo puede teletransportarse si deja algo que puede actuar como un faro en el lugar donde está. Tratando de llegar. La policía los atrapó la última vez porque tenían a All Might derribando el escudo una vez que descubrieron dónde estaba su base. Cuando intentaron teletransportarse de regreso, aterrizaron en una emboscada. Sans se rió todo el tiempo que estuvieron en prueba. Entonces tenemos que advertirles. Voy a llamar a Aizawa Sensei ahora, respondió Izuku, ya marcando. Lo intentaré, mamá. All Might fue el único que pudo romper el escudo la última vez, dijo Izuku cuando sonó el teléfono. ¿Quién sabe dónde está ahora? Y no tenemos idea de dónde dejó Kei la baliza o cómo salieron de la prisión. El timbre se cortó de repente. Izuku. Mei le tendió su teléfono, mirándolo, con los ojos muy abiertos por el horror. Ya no tengo señal.
Yo tampoco. Su agarre se apretó alrededor de su teléfono. Un día normal, divertido y sin preocupaciones en el centro comercial con Mei. Eso era todo lo que quería. El universo, al parecer, tenía otros planes. Mei lo miró fijamente, esperando que él le dijera qué debían hacer. Él era el que quería ser un héroe. Él era el que tenía el entrenamiento. Dependía de él descubrir cómo sacarlos de esto. Tomó otro aliento tembloroso mientras trataba de frenar los latidos de su corazón. Está bien. Correcto. Necesitamos un plan. Deberíamos estar bien aquí por ahora. No esperan que la gente sepa que están aquí antes de atacar. Aizawa verá que traté de llamarlo. Él asumirá algo está mal cuando trata de devolverme la llamada y no puede comunicarse. Por ahora tenemos que... El sonido de una explosión ahogó el resto de sus palabras mientras el edificio se estremecía a su alrededor. Los gritos resonaron a través de los pasillos abiertos cuando la conmoción se disipó y el miedo ocupó su lugar. Estaban fuera de tiempo. El ataque al centro comercial había comenzado. Lo inteligente, lo legal, sería quedarse quieto hasta que todo terminara. Aizawa recibiría su mensaje y alertaría a la policía pronto si no lo habían hecho ya. Pronto enviarían a alguien para ayudarlos. Izuku dejó caer su mochila al suelo, abriéndola donde guardaba sus varas de esgrima. Desde el secuestro, había estado casi obsesionado con asegurarse de que estuvieran con él, incluso si nunca había tenido una razón para usarlos en público desde entonces. Podrían meterse en muchos problemas por involucrarse, incluso si él no tenía ninguna de sus otras armas con él. Aizawa probablemente querría matarlo una vez que él y Hisashi regresaran de su conferencia. No entres en situaciones para las que no estás preparado. Esa había sido la moto de Aizawa desde el principio. Querría que Izuku se quedara donde estaba, fuera del peligro, fuera de la acción. Pero si Izuku hiciera eso, ¿qué tipo de héroe sería? Sí, todavía estaba aprendiendo. Había mucho más que necesitaba aprender antes de estar realmente listo para actuar contra los villanos por su cuenta. Izuku no era Bakugou. No era lo suficientemente egoísta como para pensar que sería rival para los Terror Twins. Especialmente no si hubiera sido necesario que All Might mismo rompiera ese escudo. Sonó otra explosión, más pequeña que la anterior, pero no menos aterradora para las personas atrapadas en todo el centro comercial. El sonido de los gritos se elevó de nuevo. Si Izuku no hizo algo para ayudar cuando todas estas personas tenían miedo y estaban en peligro, ¿cómo podría afirmar que quiere ser un héroe? Los villanos habrían eliminado a la seguridad antes de hacer estallar la primera bomba, pero tal vez había un héroe fuera de servicio en algún lugar del centro comercial. Alguien que Izuku con todo su conocimiento de héroe reconocería, pero los villanos no. Y había algo que podían hacer en el interior. El escudo podría ser demasiado difícil para ellos para pasar por sí mismos, pero a menos que alguien detuviera aquello, no habría nada que les impidiera teletransportarse y hacerlo todo de nuevo. La última vez, la policía y los héroes habían tardado semanas en localizar la casa segura de los gemelos. ¿Cuántas personas resultarían heridas si se escaparan de nuevo? Está bien, Mei, dijo Izuku, con voz firme. Esto es lo que vamos a hacer. Antes de que decidamos algo, quiero asegurarme de que sepa que no tiene que involucrarse. El centro comercial se había quedado en silencio después de la última explosión, pero eso no significaba que los gemelos del terror no estuvieran todavía haciendo quién sabe qué para atormentar a los rehenes. Izuku no podía quedarse quieto y esconderse del peligro mientras todas esas personas estaban siendo amenazadas. Simplemente no era quien era él, no era para lo que había pasado el último año entrenando. Si no trataba de encontrar alguna manera de ayudarlos desde adentro mientras los héroes afuera estaban atrapados tratando de descubrir cómo derribar la barrera, nunca se lo perdonaría. Mei, por otro lado, no estaba tratando de entrar en el curso de héroe. Dominaba cada pieza de tecnología en la tienda de su madre, pero no tenía intención de usarla fuera del taller. Incluso si lo hiciera, no tenía nada de eso con ellos. Izuku tenía las varas y un año de entrenamiento para respaldarlo, y las probabilidades seguían siendo abrumadoras en contra de que tuviera suerte contra estos villanos. Mei podría ser un genio, pero no se había preparado para una situación como esta. No de la misma manera que lo había hecho Izuku. No podía pedirle que se pusiera en peligro solo porque él se negaba a sentarse a salvo fuera del camino. Si crees que me quedaré aquí mientras tú sales solo, eres un idiota, Midoriya Izuku, dijo Mei.
Izuku no podía ver su expresión a través de la poca luz que se filtraba alrededor de la puerta del armario, pero no necesitaba verla para poder imaginar cómo se veía su rostro en ese momento. Estas personas son peligrosas, Mei, trató de razonar Izuku, sabiendo antes de que las palabras salieran de su boca que no servirían de nada. A Izashi le gustaba bromear que Izuku obtuvo su terquedad de Aizawa, que nadie podía ser tan testarudo como ellos dos cuando tenían la mente atascada en algo. Sin embargo, solo había visto a Atsume Mei un puñado de veces. Ciertamente no lo suficiente como para ver la verdad. Aizawa e Izuku no eran nada comparados con los niveles a veces ridículos de Mei. Si Mei ya había decidido que se iría, nada de lo que él dijera la haría cambiar de opinión. Tendría que intentar convencerla de todos modos. Y es exactamente por eso que no te dejaré ir solo, respondió con tanta ferocidad como antes. Si sales y te lastimas porque no estuve contigo, nunca me lo perdonaría. Izuku comenzó a decir que esa era exactamente la razón por la que quería que se quedara, pero rápidamente lo pensó mejor. Mei no apreciaría el sentimiento. Ni siquiera tienes una forma de defenderte, Mei. Y es posible que no te perdones si me lastimo, pero sabes que tu madre me mataría si te pasara algo. Tiene muchas maneras de hacerlo. Parece un accidente también. Podía sentir a Mei poner los ojos en blanco incluso si todavía no podía verla. Eso es ridículo y lo sabes. Realmente tampoco tienes mucho que puedas hacer en esta situación. A menos que quieras que te arresten por actos heroicos sin licencia, por supuesto. No puedo usar una peculiaridad que no tengo, Mei. Señaló Izuku. Las varillas de esgrima todavía cuentan como un arma, Izuku, respondió ella, empujándolo en el pecho. Sé que Aizawa-san tiene que haber repasado los detalles de esa ley contigo. Usa un arma como esa contra otra persona y seguirá contando como actos heroicos sin licencia. Con peculiaridad o sin ella. Tenía razón, aunque Izuku odiaba admitirlo. Aizawa se había asegurado de repasar la ley con él casi todos los días durante al menos un mes, sabiendo que eventualmente terminaría en una situación en la que fuera relevante. Incluso si tuviera el resto de su equipo con él, no habría sido capaz de usarlo sin tener problemas para él y Aizawa. No es que eso lo hubiera detenido si necesitaba involucrarse, por supuesto, pero se sintió casi contento de no tener que tomar esa decisión. Aizawa había hecho tanto por él, Izuku no necesitaba causarle más problemas de los que ya causaba, y romper la ley de heroísmo cuando ni siquiera estaba inscrito oficialmente en un curso tendría graves consecuencias para su mentor. Bueno, no es como si planeara enfrentarme a los tres, dijo finalmente Izuku. Por mucho que deseara poder resolver este problema para cuando la gente de afuera lograra derribar la barrera, no se mentiría a sí mismo pensando que sería posible. Los Terror Twins se habían salido con la suya con sus ataques durante tanto tiempo por una razón. Estaban organizados y sabían cómo trabajar juntos para cubrir la mayor cantidad posible de sus debilidades. Solo All Might había sido suficiente para sorprenderlos y cometer errores, y en lo que a él y Mei se refería, tendrían que asumir que el héroe número uno no podría alcanzarlos en el corto plazo. Entonces no debería ser un problema para mí ir contigo. Ya que estás diciendo que no vamos a luchar contra ellos. ¿Verdad? Los ojos de Mei brillaron en la poca luz, e Izuku gimió, inclinándose para descansar su frente contra la pared. Mei no dejaría pasar esto hasta que él aceptara, y ya estaban perdiendo suficiente tiempo discutiendo. Es tu decisión. Solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? No planeo llamar su atención hasta que sea absolutamente necesario, pero ya sabes cómo suelen ser las cosas. El desastre siempre parecía ocurrir en el momento en que Izuku menos lo necesitaba, y tenía la sensación de que el hábito no desaparecería pronto. La única forma de manejarlo era prepararse lo mejor que pudiera y esperar que todo saliera bien al final. Si no fuera así, él se preocuparía por eso cuando se convirtiera en un problema y no antes. Seré tan cuidadoso como tú. Eso no me hace sentir mejor, ¿sabes? Ahora sabes cómo nos sentimos el resto de nosotros todo el tiempo. La protesta de Izuku fue interrumpida por el sonido de otra explosión, más grande que la anterior. Si iban a hacer algo para ayudar, tenían que actuar rápidamente. Es posible que hayan puesto la barrera alrededor de todo el centro comercial, pero no pueden mantener a todos adentro en un solo lugar. El centro comercial es demasiado grande y hay demasiada gente. Las explosiones pueden aterrorizar a todos, pero solo hay 3 villanos. No pueden estar en todas partes a la vez. Probablemente eligieron el lugar más concurrido del centro comercial para hacer su stand.
¿Y cuál es siempre el área más concurrida del centro comercial? El patio de comidas. Exactamente, asintió Izuku. Área abierta. Número máximo de personas. Ese es el único lugar donde podrían tener control total. Todos los demás probablemente se estén escondiendo en las tiendas alrededor de los extremos del centro comercial hasta que todo esto termine. Anzile no debería poder moverse mucho mientras mantiene la barrera levantada. Por lo general, así es como a los caprichos les gusta su trabajo al menos. Fuera de Sans y que ya es de quien debemos preocuparnos. ¿No el de las explosiones? No vamos a poder hacer nada contra ella. No cuando no tenga nada de mi equipo. Su peculiaridad evitaría que nos acerquemos demasiado, y cualquier cosa que le hagamos podría poner en peligro a los rehenes. Sin embargo, Izuku sonrió. Cuando no se está teletransportando, es tan poco peculiar como yo, y apuesto a que tengo la ventaja cuando se trata de peleas sin peculiaridades. Saben que All Might es capaz de derribar la barrera de Anzile, por lo que probablemente intentarán para traerlo aquí tan rápido como puedan. Sin embargo, a diferencia de la última vez, si Kei logra sacarlos, no habrá un equipo de héroes profesionales esperando para atraparlos en su base. Lo mejor que podemos hacer por ahora es evitar que Kei pueda usar su peculiaridad. Así que tenemos que distraerlos y separarlo. Mei se giró para mirar los artículos de limpieza que cubrían las paredes. Creo que tengo la idea. ¿Por qué no combatimos el fuego con un pequeño fuego propio? Izuku no venía al centro comercial con frecuencia, pero incluso él se sintió abrumado por la quietud de todo cuando él y Mei todavía salían con cuidado de su escondite. Ninguna explosión sacudió el edificio mientras trazaban cuidadosamente su camino de regreso a través del corredor vacío, por lo que solo podían asumir que los villanos estaban encontrando alguna otra forma de aterrorizar a sus rehenes por el momento. Las bolsas de la compra cubrían el suelo donde la gente las había dejado en su prisa por escapar, e Izuku se aseguró de rodearlas con cuidado mientras caminaban. No se veía a nadie más en los pasillos, aunque pensó que había visto a algunos a través de los escaparates. Si alguien los vio mientras se dirigían a la tienda por departamentos que conectaba su sucursal del centro comercial con el patio de comidas, nadie trató de detenerlos. Si hubiera sido alguien más en su lugar, Izuku se habría sentido decepcionado. Dos niños caminando directamente hacia el peligro. Alguien debería haber dicho algo. Mientras doblaban la esquina acercándose al final del pasillo, hizo una nota mental de no mencionarle los detalles a Aizawa más tarde. Su mentor estaría furioso. Levantando su mochila más alto sobre sus hombros, Izuku le hizo un gesto a Mei para que se acercara. El interior de los grandes almacenes era incluso más espeluznante que el pasillo. Más cerca del centro comercial y, por lo tanto, del patio de comidas, el sonido de las explosiones originales debe haber sido aún más impactante. Como el resto del centro comercial, las bolsas estaban esparcidas al azar por el suelo. La ropa se dejaba en montones irregulares alrededor de las cajas registradoras. En el otro lado de la tienda, Izuku pudo ver dónde se había inclinado un puesto de lado para actuar como un escudo para las personas acurrucadas detrás de él. Niño. Izuku se estremeció, extendiendo la mano para agarrar el brazo de Mei mientras giraba ante el sonido de un susurro áspero. A su lado, podía sentir cómo Mei se tensaba. Niño. ¿Qué estás haciendo? El susurro llegó de nuevo, e Izuku miró a los ojos a una mujer mayor agachada detrás de un puesto de exhibición a poca distancia del mostrador de pago, con la boca apretada en una línea delgada mientras miraba entre Izuku y Mei. Ella le hizo señas para que se acercara a ella. Miró a Mei, quien se encogió de hombros, retirando suavemente su brazo del fuerte agarre de Izuku. No tuvieron tiempo de hablar con ella, quienquiera que fuera esta mujer, pero en el momento en que comenzaron a alejarse, ella volvió a llamar un poco más fuerte esta vez. Ven aquí. Ahora. Entonces, tal vez alguien estaría tratando de evitar que se involucren. Aizawa estaría orgulloso. Preocupados por lo que haría si seguían caminando, qué tipo de atención podría atraerles si se volvía más ruidosa, los dos hicieron lo que les pidió. Tal vez lo harían. En el momento en que estuvo a su alcance, la mano de la mujer salió disparada hacia ellos. Izuku se sacudió hacia atrás, tropezando con sus propios pies mientras movía fuera de su alcance, pero Mei no fue lo suficientemente rápido. La mujer logró agarrar el extremo de su manga, empujando a la niña más joven detrás del puesto también. ¿Qué estás haciendo? Mei siseó, apartando su brazo mucho más fuerte de lo que lo había hecho con Izuku momentos antes.
Creo que te refieres a qué están haciendo ustedes dos, espetó la mujer. Ahora que estaban más cerca, Izuku pudo ver que vestía el uniforme de empleado de la tienda. Un gerente tal vez, por la forma en que estaba tratando de tomar el poco control que podía sobre la situación. Sabemos lo que estamos haciendo, respondió Izuku secamente. Realmente no tenían tiempo que perder si iban a llevar a cabo su plan antes de que fuera demasiado tarde. No necesitamos preguntar eso. Sábelo todo, dijo la mujer, imitando su tono. Izuku se encontró sonriendo a pesar de las circunstancias. ¿Sabes lo que quise decir? Son los Terror Twins, dijo Mei apresuradamente. Sé quiénes son. Pensé que se suponía que estarían en la cárcel. Lo son, pero de alguna manera están aquí. Izuku dudó por un momento antes de continuar. Si él le decía la verdad, lo más probable es que se esforzara aún más para evitar que se fueran, pero si él mentía y ella no les creía, perdería un tiempo aún más precioso. Iba a tratar de evitar que fueran en cualquier dirección. Mejor ir directo al grano, decidió. Olmig probablemente ya esté en camino hacia aquí para derribar la barrera alrededor del centro comercial, pero no servirá de nada si pueden teletransportarse. Tenemos un plan para separar aquello para asegurarnos de que no pueda ayudarlos a escapar, agregó Mei. La mujer no respondió de inmediato, miró a Izuku por un momento antes de volverse para mirar a Mei. ¿Y realmente crees que este plan funcionará? ¿2 niños contra 3 villanos? Solo necesitamos luchar contra un villano, respondió Izuku. He estado entrenando con una heroína durante 1 año. Ella y su mamá fabrican artículos de apoyo. Sabemos lo que debemos hacer para ayudar. Eso es todo lo que queremos hacer. ¿Y qué pasa con toda esta gente? Preguntó la mujer, mirando detrás de ella donde Izuku podía ver a otros compradores agrupados detrás de las estanterías. Digamos que creo que ustedes dos tienen algún tipo de plan, y que no van a hacer que los maten. ¿Qué les sucede cuando desvías la atención de esos villanos a otra parte? Si alguien no impide que Kei los saque, esto le sucederá a más personas, respondió Izuku. Nadie está preparado para ellos esta vez. Si dejamos que Kei use su peculiaridad, entonces quién sabe cuánto tardarán en ser atrapados esta vez. No era una situación ideal, lo sabía. Siempre existía la posibilidad de que él y Mei empeoraran las cosas, pero mientras despejaran el área a su alrededor, bueno. Izuku solo tendría que asegurarse de que se convirtieran en objetivos lo suficientemente grandes como para que Kei no pudiera preocuparse por ninguna de las otras personas escondidas en todo el centro comercial. La mujer tarareó. Tú. Señaló a Mei. Haces artículos de apoyo. ¿Atsume Natsumi es tu madre? ¿Usted la conoce? Preguntó Mei, sorprendida. Sé de ella. ¿Y dijiste que estás entrenando con un profesional? Izuku asintió, sin saber a dónde iba con esto. He estado trabajando con Eraserhead. Nunca he oído hablar de ellos, dijo, mirando entre los dos. Realmente debería detenerlos. No tengo ninguna razón para creer que ustedes dos son capaces de lo que afirman, pero tengo la sensación de que no hay nada que pueda hacer para detenerlos. ¿O sí? No por primera vez, Izuku se preguntó cuántas veces podría salirse con la suya con un plan loco porque los extraños reconocieron que iba a seguir adelante de todos modos. Es posible que Izuku se haya arrepentido de la terquedad de Me no hace mucho tiempo, pero no importa lo que dijera Izashi, tenía sus usos. Hay un protocolo de evacuación para ataques de villanos como este. Dame 20 minutos y tendré esta tienda libre para lo que sea que hayas planeado. En realidad, Izuku no pudo evitar preguntar. Iba a dejarlos ir. Así. No es mi trabajo detenerte, se encogió de hombros. 20 minutos. 20 minutos. Mei se puso de pie lentamente. Gracias. No lo menciones. Literalmente. Nunca te vi. Nunca tuvimos esta conversación. La mujer también se levantó. ¿Te importa, podemos preguntar tu nombre? Sí, no necesitas saber mi nombre, dijo la mujer. Nunca me conociste, después de todo. 20 minutos no habían parecido mucho tiempo cuando acordaron, pero a medida que el reloj avanzaba, parecía no terminar nunca. Las explosiones comenzaron de nuevo mientras esperaban. 5 fuertes estallidos en rápida sucesión. Izuku se dirigió hacia la entrada del patio de comidas, pero Mei lo detuvo. Le prometimos 20 minutos, Izuku, dijo Mei suavemente, con una mano en su hombro para detenerlo. Solo quiero ver, argumentó. Sabes que si vamos a ver qué están haciendo, no querrás esperar.
Yo también lo odio, pero tenemos que darle tiempo para sacar a todos los demás. Una vez más, Mei tenía razón. Había leído todos los archivos sobre los Terror Twins que se habían hecho públicos. Sabía el tipo de cosas que hacían, los juegos que les gustaba jugar con las personas que habían tomado como rehenes. Si fueran a verlos de primera mano, Izuku no podría esperar hasta que terminaran sus 20 minutos. No sería capaz de lidiar con saber exactamente lo que estaba pasando y no poder hacer nada al respecto. Se sintió mal del estómago solo de escuchar los sonidos mientras resonaban a través de la tienda vacía. Mei agarró su mano, dándole un apretón reconfortante mientras veían pasar el tiempo. Cuando solo quedaban 5 minutos hasta que la mujer había prometido que estarían claros, Izuku no podía esperar más. Vamos. Tenemos que ver qué están haciendo y prepararnos, dijo, tirando de Mei detrás de él. Esta vez ella no se movió para detenerlo. A medida que se acercaban a la entrada de la tienda, los sonidos se hicieron casi imposiblemente fuertes, una risa se abrió paso entre los gritos que se elevaron cuando estalló otra explosión. Izuku y Mei se movieron lentamente sobre el piso alfombrado hacia la ventana de exhibición frontal, inclinándose con cuidado alrededor de la exhibición colgante para echar un vistazo al patio de comidas aún lleno de gente. Los desafortunados compradores atrapados en medio del ataque estaban sentados juntos en medio del piso, con mesas y sillas empujadas a los lados de la habitación. Izuku escaneó la habitación, tratando de captar tantos detalles como pudo. Anzile estaba parado en la parte de atrás, con las manos levantadas hacia las grandes ventanas que se alineaban en la pared más alejada. Un tenue brillo era visible a través de los cristales, blanco nacarado a través del cristal transparente. Su barrera. Kei miró hacia otro lado de la habitación, con los brazos cruzados mientras observaba a los rehenes. Izuku no podía ver su rostro, pero sus hombros temblaban mientras reía. Esa fue buena. Haz esa otra vez. Cualquier cosa por ti, hermanito, fue la respuesta cuando Sans le lanzó una sonrisa. Izuku y Mei se alejaron de la ventana, respirando con dificultad mientras esperaban. ¿Habían sido vistos? No habían hecho un plan para eso. ¿Por qué no habían pensado en hacer un plan para eso? Parecía ridículo en retrospectiva, pero no había nada que pudieran hacer al respecto ahora, presionados contra la pared como estaban, con la esperanza de que no los hubieran visto. Tú con el sombrero, dijo Kei, e Izuku dejó escapar un suspiro tembloroso. Estaban a salvo. No habían sido vistos. El agarre de Mei en su mano se hizo más fuerte cuando se inclinaron hacia la ventana nuevamente para ver a Kei señalando a un hombre sentado en el suelo. Su cabeza se agachó, sombrero rojo obvio desde la distancia. El hombre se paró sobre piernas inestables, sus movimientos tambaleándose mientras caminaba hacia Sans. Ella sonrió. ¿Y por qué no los tenemos a ustedes 4 también? Ella se rió, señalando a un grupo sentado junto. Izuku y Mei solo podían mirar con horror mientras ella alineaba a los 5 frente a ella, metiendo la mano en su bolso para sacar un puñado de grandes canicas de vidrio. Suavemente, colocó uno en cada una de sus manos temblorosas. Uno de estos es una bomba. Sans dijo alegremente, la bolsa sonaba mientras giraba. 4 de ellos no lo son. No es emocionante. Dejó de girar, caminando por la línea. Estoy seguro de que recuerdas cómo funciona esto. Al llegar al final de la fila, se abalanzó y tiró la canica de las manos extendidas de la persona más cercana. Retrocedieron, cayendo al suelo mientras luchaban por alejarse. El mármol cayó al suelo con un ruido inofensivo. ¿Viste su cara? Sans se rió, saltando hacia atrás. Anzile. Anzile, ¿viste? Estoy un poco ocupado en este momento, fue la respuesta grave. Sans hizo un puchero. Bueno, no eres nada divertido. Se volvió hacia las 4 personas restantes. Ahora, ¿quién debería ir después? HMMM. Mei sacó a Izuku por la ventana cuando comenzó a avanzar. El plan, Izuku. Ha pasado suficiente tiempo. Tenemos que prepararlo. Izuku hizo lo que dijo, dejando que lo alejara de la ventana, el sonido de la risa de Sans los siguió de regreso a la tienda. Izuku nunca se había considerado una persona enojada. Después de estar cerca de Bakugou durante tanto tiempo, incluso si se hubiera enfadado rápidamente, estaba seguro de que lo habría controlado en ese momento. Sin embargo, al ver lo que estaban haciendo los Terror Twins, tener que alejarse, se sintió insensible. Furia que nunca había sentido antes. ¿Cómo podían pararse allí y reírse del miedo de otras personas?
Izuku no podía entenderlo, pero esta vez no se saldrían con la suya. No si tenía algo que decir al respecto. Si levantas ese teléfono una vez más, Shouta, te juro que gritaré hasta que se rompa, amenazó Hisashi, señalando el teléfono boca abajo sobre la mesa con su tenedor. Este es tiempo de vacaciones. No es tiempo de trabajo. Solo estoy comprobando con, Izuku está bien. No te preocupes por eso. Hisashi negó con la cabeza, clavando otro trozo de pasta con su tenedor. Te preocupas demasiado y, el teléfono de Aizawa comenzó a sonar, el sonido a todo volumen en el tranquilo restaurante. Ese es el tono de llamada de Midoriya. Argumentó el héroe, alcanzando su teléfono nuevamente. Esta vez Hisashi no hizo ningún movimiento para detenerlo, pero el timbre se cortó justo cuando Aizawa estaba a punto de responder. Miró a su amigo con los ojos entrecerrados. Tal vez no quiso llamarte. Hisashi lo intentó, pero apartó su plato mientras observaba a Aizawa teclear rápidamente en su teléfono. Ni siquiera está sonando ahora, dijo Aizawa. Si su teléfono hubiera muerto, habría ido directamente a su correo de voz. No puede haberse metido en problemas otra vez. Lo prometió. No más situaciones peligrosas cuando no estemos allí. Dudo que quien quiera que esté bloqueando la señal de su teléfono le haya dado muchas opciones. La expresión de Aizawa permaneció en blanco mientras se ponía de pie, pero Hisashi lo conocía lo suficiente como para buscar los signos de su pánico. El ligero temblor en sus manos, el temblor en su voz. Yo me encargo de la cuenta, dijo rápidamente Hisashi. Llama a Netsu. Averigua si sabe sobre un ataque de villano en el que Izuku podría haber quedado atrapado. Te veré en el auto. Aizawa no discutió, agradecido de que Hisashi se hiciera cargo. Podría haber varias razones para la llamada de Midoriya, por las que su teléfono no funciona ahora. No podía permitirse esperar que alguno de ellos fuera cierto. Operar bajo la suposición de que Midoriya estaba en peligro una vez más era la mejor manera de garantizar su seguridad. Si resultaba que estaba equivocado, bueno, entonces, Aizawa estaría teniendo una conversación con su alumno sobre mantener su teléfono cargado y con él. Si no fuera así, su pánico no sería en vano. Cualquiera sea el caso, será mejor que Netsu haga todo lo posible para ayudar hasta que Aizawa y Hisashi puedan regresar a la ciudad. El hombre le debía después de todo lo que les había hecho pasar. ¿Y estás seguro de que Kei será el enviado a investigar? Preguntó Mei, el contenido del armario de suministros esparcido en el suelo a su alrededor. Izuku caminó detrás de ella. No puedo decirlo con certeza, pero es lo más probable. ¿Viste cómo eran? Anzile no puede moverse mientras mantiene la barrera en su lugar. Eso estaba en su perfil desde sus primeros ataques. Y la peculiaridad de que ella no lo haría. De ser útil para mantener a todos los rehenes en su lugar. El segundo San se fue, no habría nada que les impidiera contraatacar. No es como si pudiera teletransportarse a voluntad. No sin su baliza precolocada. Él es el único que podría irse y que no pierdan el control de la situación. De cualquier manera, no podemos dejar que esto dure mucho más. Ha pasado aproximadamente media hora desde que se levantó la barrera. Olmig podría estar aquí en cualquier momento. Si no los separamos antes de eso, entonces ellos voy a hacer todo esto de nuevo. Mei buscó algo en su mochila y lo agregó a la mezcla. ¿Y estás seguro de que esto no se te irá de las manos? Izuku se negó a arrepentirse de los problemas en los que se iban a meter por involucrarse, pero la situación sería mucho mejor para ellos si no causaban ningún daño duradero al edificio. En el mejor de los casos, se escaparían antes de que nadie se diera cuenta de que estaban allí. Con el sistema de seguridad caído, no debería ser tan difícil. No era como si Kei estuviera dispuesto a admitir que fue sacado por dos estudiantes de secundaria que ni siquiera habían tenido que usar sus peculiaridades con él. Al menos esa era la esperanza. Todo estará bien, dijo Mei, sin levantar la vista de sus suministros. Sé lo que estoy haciendo. No es por eso que pregunté. Lo sé. Mei se encogió de hombros. Es más ruido que nada. Llama su atención, pero eso es todo. No hay posibilidad de que se propague. Incluso con tu terrible suerte. Sabes que lo acabas de maldecir. ¿Verdad? Mi conocimiento de la química supera cualquier maleficio que pueda haber causado. Confía en el genio, Izuku. Entiendo que podría ser un concepto nuevo para ti, pero, Izuku pudo ver su sonrisa a pesar de que todavía no había levantado la cabeza. Como si una pequeña cosa como una maldición pudiera detenernos a los dos. El acuerdo esperado o el comentario sarcástico nunca llegó.
Izuku dejó de caminar y se giró para observar de cerca los movimientos de Mei en el silencio que siguió. Ella había sido tan inflexible en seguirlo, tan segura de que él no sería capaz de manejar la situación sin él. No había considerado el hecho de que Mei nunca antes se había enfrentado a un problema como este. Izuku sabía que ella nunca había considerado seriamente unirse al curso de héroe, pero no se había detenido a pensar en lo que eso significaría para ella en ese momento exacto. La inquietud de Mei no era obvia. Sus manos no temblaron mientras preparaba su diversión. La mirada determinada en sus ojos no vaciló. Pero Izuku podía verlo, ahora que había pensado en buscarlo. Lo que habían visto lo había conmocionado, y esta no era ni siquiera la primera situación de rehenes en la que se había visto involucrado, y mucho menos su primera experiencia con violencia real. Debería haber pensado en comprobar a Mei antes, porque no importaba lo poco afectada que actuara, no había forma de que fuera otra cosa que una actuación. ¿Mei? Preguntó Izuku. Cuando ella todavía no levantó la vista, él llamó de nuevo, más fuerte. ¿Mei? Sorprendida, finalmente levantó la vista y se encontró con los ojos de Izuku, con las manos congeladas sobre la botella abierta del limpiador de ventanas. ¿Sí? Vamos a detenerlos, Mei. No volverán a hacer esto. Izuku no se había permitido tener su propio colapso por verse repentinamente en peligro. Su primera prioridad había sido liberarse a sí mismo y a Bakugou. Después de eso, se obligó a concentrarse en asegurarse de que Aizawa obtuviera la ayuda que necesitaba. Para cuando las cosas se calmaron lo suficiente como para pensar en lo que había sucedido, para procesar realmente la realidad de que podría haber muerto si las cosas hubieran sido diferentes, si Asai no hubiera tenido problemas para descargar su ira en dos niños, Izuku había forzado su pánico. Lo suficientemente lejos como para enterrarlo bajo tanta fría razón y lógica como pudiera. Estaba entrenando para ser un héroe, después de todo. Esa había sido la primera vez que había sido amenazado. Ciertamente no sería el último. Dejar que le afectara no cambiaría nada. Solo lo lastimó a la larga, cuando se encontró en otra situación que amenazaba su vida. En retrospectiva, esa no había sido la mejor manera de manejar las cosas. No debería haber esperado que Mei respondiera de la misma manera. Le gustaba bromear al respecto, pero Izuku no dudaba de que ella era la más inteligente entre ellos. Mei respiró temblorosamente antes de hablar. Por supuesto que no lo son. Te tenemos aquí, ¿no? Tener un amigo, un verdadero amigo, había sido una experiencia nueva para Izuku. No siempre había sabido qué hacer o qué decir. No siempre había podido ofrecerle a Mei el consejo que necesitaba simplemente porque nunca había tenido la oportunidad de ser esa persona para alguien y no tenía idea de qué hacer con eso ahora que lo hizo. Incluso si no podía estar seguro de que lo que estaba diciendo era lo correcto, tenía que decir algo. Izuku dio un paso más cerca, arrodillándose para sentarse junto a Mei en el frío suelo de baldosas. Ella lo miró por un segundo más antes de colocarse las gafas sobre los ojos y volver a su proyecto en cuestión. Creo que quieres decir que nos tienen, corrigió Izuku. Porque no soy yo quien actualmente está organizando la distracción, y definitivamente no habría sido capaz de hacer esto por mi cuenta. ¿Te habrías dado cuenta de algo? No, Mei, dijo Izuku, su voz firme. Mei lo miró rápidamente y luego desvió la mirada. No habría podido hacer esto sin ti. Lo sé, hizo un gesto vago a su alrededor, no es lo que quieres hacer, pero me alegro de que estemos juntos en esto. No pude. No he pedido un mejor socio. Yo gracias, Izuku, dijo Mei, con voz suave. Yo tampoco podría haber pedido un compañero mejor. Ahora, dijo, todavía deseando que hubiera algo más que pudiera hacer para mejorar la situación. Tendría que hablar con Aizawa sobre eso una vez que su mentor terminara de darle una conferencia sobre este último desastre. ¿Estamos listos para eliminar a algunos villanos? Esta vez Mei se rió. Listo. La distracción funcionó tal como Mei había dicho. Izuku observó mientras agregaba un último ingrediente a su cubo, una mezcla de cosas que había encontrado en los artículos de limpieza y, como era de esperar, en su mochila. En el momento en que la gota golpeó la mezcla, la solución comenzó a humear. Mei rápidamente los movió a ambos fuera del camino. No dejes que te toque, por cierto. Debería comenzar a estallar en solo un segundo. Izuku giró, con los ojos muy abiertos. Dijiste que era seguro. Está. Mei discutió, mirando entre el cubo y la escalera mecánica en el otro extremo del pasillo.
Habían decidido instalar su distracción en el segundo piso de los grandes almacenes, lo suficientemente cerca como para captar su interés, pero lo suficientemente lejos como para no correr el riesgo de enviar a más de un villano para comprobar el disturbio. Es perfectamente seguro. Mientras no dejes que te toque. Mei, comenzó Izuku, pero el resto de su oración fue ahogada por las pequeñas explosiones que sonaron de la solución como los poppers que su madre le había dado una vez antes de que Bakugou y la aparición de su peculiaridad arruinaran la diversión. No hay tiempo. Ella agarró su mano, alejándolo de su distracción y hacia las filas de estantes. Los estallidos continuaron, el humo llenó el aire a su alrededor hasta que Izuku sintió que se ahogaría con él. Mei se detuvo a medio camino entre la escalera mecánica ahora congelada y su diversión, tirando de él hacia abajo hasta que estuvieron escondidos detrás de una mesa baja cubierta de bolsos. Incluso desde la escalera mecánica, Kei no podría verlos. Mira. Estamos fuera de alcance ahora y todo está bien. Sabes que eso no era lo que quise decir. Mei lo hizo callar en respuesta. Izuku apenas podía respirar mientras esperaban, presionado contra la caja de madera. Con cada segundo que pasaba, la opresión en su pecho crecía. Su plan tenía que funcionar. Tenía que hacerlo noquea a Kei. Evita que se escapen. Espero que All Might llegara para quitar el escudo antes de que los hermanos de Kei sospecharan. ¿Y si no viene? Mei preguntó después de un momento. Acabas de decirme que me calle. Izuku susurró de vuelta. Y él vendrá. No estabas bromeando cuando dijiste que era ruidoso. No hay forma de que dejen que esto continúe sin comprobarlo. Volvieron a guardar silencio, mirando la escalera mecánica. Pasó un minuto tenso. Luego otro. No puedo creer que tenga que perderme toda la diversión, gruñó una voz. Mei se acercó para agarrar su mano de nuevo. No es como si alguien fuera lo suficientemente estúpido como para hacer algo mientras estamos aquí. Los pasos resonaron en la tienda vacía antes de que Kei apareciera en la parte superior de las escaleras, y su cabeza se volvió inmediatamente hacia el cubo que aún crepitaba detrás de ellos. Kedemo se dirigió hacia el balde. Y ese, señaló Izuku, fue su primer error. Kei caminó hacia su distracción sin pensarlo dos veces, sin molestarse en mirar para ver quién podría haberlo preparado. Un poco del pánico que Izuku había estado sintiendo se desvaneció cuando el villano pasó por su escondite sin mirar. Si esto es una broma o algo así, dijo Kei, acercándose poco a poco al balde. Se estremeció cuando la solución saltó, con la espalda aún frente a ellos. Izuku sonrió. Error número 2. Si sus posiciones se hubieran invertido, en el momento en que Izuku vio el cubo colocado al final del pasillo, habría buscado la fuente. No habría caminado hacia él, no se habría inclinado sobre la solución burbujeante. Definitivamente no se habría dejado exponer de la forma en que lo estaba Kei. Mei envió a Izuku una mirada inquisitiva, y él asintió, metiendo la mano en su bolso hasta que sus manos encontraron metal. Ahora era una oportunidad tan buena como la que iban a tener. Deslizándose entre los bastidores, Mei desapareció cuando Izuku pisó en silencio el suelo de baldosas. Ridículo, se quejó Kei, pateando el balde. Cayó al suelo con un ruido sordo y la solución de Mei se derramó por el suelo. Kei maldijo, retrocediendo cuando el líquido golpeó sus zapatos. Honestamente, no podría haber hecho la situación más fácil para Izuku si lo hubiera intentado. Si su actitud despreocupada hacia una trampa obvia provenía de un exceso de confianza o de una estupidez, Izuku no lo sabía. Por el momento no le importaba. Oye. Mei llamó, su voz sonó demasiado fuerte cuando la efervescencia de la solución se extinguió. ¿No sabes que es peligroso meterse con productos químicos como ese? Su voz tembló mientras hablaba, pero la expresión determinada en su rostro no vaciló. Izuku se acercó, la atención de Kei ahora firmemente fijada en Mei. ¿No sabes que nunca es una buena idea antagonizar a los villanos? Kei respondió. Dio un paso adelante, los zapatos resbalaban en el limpiador. Mei dio un paso atrás. No estoy seguro de que realmente entiendas la realidad de la situación aquí. Izuku odiaba que Mei tuviera que ser la que llamara la atención de Kei, pero era mejor que la alternativa. Kei todavía no miró hacia atrás mientras Izuku rápidamente cerró la distancia entre ellos. Eso es solo para verdaderos villanos, dijo Mei. Sin tu peculiaridad eres básicamente un inútil. Todo lo que eres es el auto para escapar, y nadie en su sano juicio le teme a eso. ¿No sabes quién soy? Preguntó Kei. ¿No sabes lo que he hecho? Sé lo que ha hecho tu hermana.
Pero tú. Mei se rió, sus gafas destellando. Solo obtuviste la atención que recibiste gracias a tus hermanos. Sin ellos no serías nada especial. Eres la razón por la que te atraparon al final, ¿verdad? Tal vez si tuvieras un mejor control de tu peculiaridad, nunca habrías sido detenido. Izuku no necesitaba ver la cara de Kei para saber que estaba furioso. Y no habrían podido hacer nada en absoluto sin mí y mi peculiaridad. Él respondió. Error número 3. Querían espectáculos grandes y llamativos con sus peculiaridades, y eso conlleva riesgos. Sin mí, habrían sido arrestados la primera vez que intentaron apoderarse de un lugar como este. ¿Inútiles sin mi peculiaridad? Tengo la peculiaridad más valiosa de nosotros tres. Mei fingió pensar en ello por un segundo, tirando de la punta de su cabello. ¿Teletransportarte? ¿Más importante que ese escudo impresionante? ¿Y esas bombas? Por favor. Sabía que no tenías talento, pero no sabía que también te engañabas. ¿Qué? Izuku había cerrado completamente la distancia entre ellos ahora. Tan cerca era imposible ignorar las similitudes entre su situación actual y su enfrentamiento con Asai. También los villanos atrapados hablando cuando deberían haber estado tomando medidas. Izuku no tuvo que pensar en lo que tenía que hacer a continuación. Oye, imbécil, dijo Izuku. Kei se dio la vuelta y se alejó de Mei mientras Izuku se balanceaba y una vara de esgrima se estrelló contra su estómago un segundo antes de que un puño chocara contra su garganta. Kei se dejó caer al suelo, jadeando. Distraídamente, Izuku se preguntó si esto sería una tendencia. Bien hecho, Izuku. Dijo Mei. Rápidamente, Izuku volvió a meter la barra de metal en su bolso, cambiándola por una camiseta que había roto mientras Mei hacía su genio de la química. Su plan realmente había funcionado. A pesar de lo simple que había sido, Izuku había asumido que algo saldría mal. Tenía que hacerlo, el universo no permitiría nada más. Pero aquí estaban, Kei todavía luchando por respirar en el suelo entre ellos. Todo lo que Izuku necesitaba hacer era atarlo y podrían salir del camino. La policía nunca necesitaría saber que estaban involucrados. Los Terror Twins estarían de vuelta en la cárcel. Todo estaría bien. Izuku tuvo casi 30 segundos de esperanza antes de que la ilusión de éxito se hiciera añicos con las ventanas. Soplaron con tanta fuerza que Izuku y Mei fueron derribados y enviados deslizándose hacia el piso alfombrado. Izuku se estrelló contra el armario detrás de él, su cabeza se estrelló contra la estantería. Demasiado pronto. Justo a tiempo. All Might había llegado, pensó Izuku, y el mundo se volvió negro. Lo primero que vio Izuku cuando volvió en sí fue un par de ojos increíblemente azules mirándolo. Parpadeó lentamente, tratando de concentrarse, y cuando su visión volvió a aclararse, casi deseó no haberlo hecho. Porque reconoció esos ojos azules, ese cabello rubio. All Might se inclinó sobre él, su expresión llena de preocupación. ¿Estás bien, mi niño? ¿Y eso? El cerebro de Izuku se detuvo antes de volver a toda velocidad. Izuku y Mei acababan de atacar a un villano por su cuenta, y sí, no habían usado peculiaridades, pero eso no hacía que sus acciones fueran más legales. Su plan había sido escapar antes de que nadie supiera que estaban allí, pero, por supuesto, algo tuvo que haber salido mal. Izuku sabía que lo haría. Si hubiera sido alguien más quien los vigilara, no habría dudado en inventar una historia, inventar alguna mentira para sacarlos de este problema. Hubo un tiempo en que se habría horrorizado ante la idea, pero ahora, aunque no había sido nadie más. Izuku no podía mentirle a All Might. No había ningún héroe que Izuku respetara y quisiera más que Aizawa. Su lugar como el héroe favorito de Izuku se había cimentado durante mucho, mucho tiempo, e Izuku sabía que eso no cambiaría. Aizawa había hecho demasiado por él, había sido demasiado importante para él como para pensar lo contrario. Sin embargo, antes de que apareciera en el apartamento de Aizawa y le pidiera al héroe que lo entrenara, el héroe Izuku había querido parecerse más que nadie a All Might. Eso no era algo que pudiera olvidar tan fácilmente. All Might había sido la primera persona en inspirarlo. La persona que lo hizo querer ser un héroe en primer lugar. Izuku nunca habría ido a buscar a Aizawa Shouta en primer lugar si no hubiera sido por el héroe número 1, y esa era una deuda que Izuku sentía que nunca podría pagar, ya sea que All Might supiera lo que había hecho por él o no. Estoy bien, dijo Izuku lentamente, con la mente a toda marcha mientras trataba de pensar en una explicación que no terminara con el arresto de ellos, y Aizawa. Izuku no podía dejar que Aizawa fuera castigado por algo.
que había hecho sin importar el hecho de que no se arrepintiera de lo que habían hecho. Mei, mi amiga. ¿Está bien? Izuku trató de mirar más allá de All Might hacia donde había visto a Mei por última vez, pero el héroe bloqueó el camino. Tu amiga está bien. Está siendo revisada por un médico. Quería asegurarme de que estabas despierto antes de que trataran de moverte. Todas las palabras de Might eran perfectamente normales, pero había algo en su expresión que Izuku no podía ubicar, alguna emoción a la que Izuku no podía poner nombre. Gracias, dijo Izuku, sin saber qué más decir. ¿Cómo se suponía que debías responder cuando te despertaras y encontrarás a tu primer héroe personal de pie detrás de ti? All Might abrió la boca para hablar, pero se detuvo y miró por encima del hombro. Kei estaba esposado a poca distancia detrás de ellos. Lentamente, All Might miró entre Izuku y el villano antes de levantar una ceja, la pregunta clara en sus ojos. Izuku se congeló. No podía mentirle a All Might, e incluso si lo hiciera, tenía la sensación de que el héroe sabría que no estaba diciendo la verdad. Pero, ¿podría realmente admitir lo que habían hecho? All Might claramente había estado a punto de hacerle la pregunta en voz alta antes de que lo pensara mejor. ¿Eso significaba que no iba a meter a Izuku y Mei en problemas por involucrarse? ¿Cómo pensó All Might en preguntar eso? Con la mente tambaleándose, Izuku tomó una decisión en una fracción de segundo. Encontrando los ojos de All Might, asintió bruscamente. El héroe no había preguntado por Mei. Si los entregaba, Izuku podría asumir la culpa él mismo. Aizawa no estaría feliz, pero no podía arrojar a su amigo debajo del autobús solo para no enfrentar el castigo solo. Sin embargo, para su sorpresa, All Might no dijo nada. Simplemente miró a Izuku por un momento más antes de asentir a cambio. Todo podría. Dijo otra voz, un oficial de policía que apareció sobre el hombro del héroe. ¿El niño está despierto ahora? Él es. Respondió All Might, sin dejar de mirar a Izuku como si hubiera algo que quisiera preguntar pero no supiera cómo. El oficial le dio una pequeña sonrisa. Mi nombre es Tsukauchi. Necesitamos que te revise un médico, y estoy seguro de que quieres ir a casa, pero me temo que tengo algunas preguntas que debo hacerte primero. ¿Te parece bien? Izuku miró entre el oficial y All Might, pero el héroe no hizo ningún movimiento para compartir lo que había aprendido. Está bien. Tu nombre es Midoriya Izuku, ¿correcto? Así es. El resto de esta tienda había sido evacuada por uno de los empleados. Lo que Tui hizo una pausa para mirar su libreta. ¿Qué estaban haciendo tú y Atsume Mei todavía aquí? ¿Qué les habría dicho Mei? ¿Cuál fue la historia más simple y creíble? Reconocí sus voces, dijo Izuku. Antes del ataque. Me gusta estudiar las peculiaridades del héroe, la estrategia, cosas así. La escuché reír y la reconocí de su prueba. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, metí a Mei en un armario para esconderme solo para estar a salvo. Esa parte era bastante cierta, siempre y cuando nadie pensara en revisar las cámaras de seguridad antes de que se cortara la transmisión. Oímos que evacuaban el resto de la tienda, pero no queríamos movernos. Parecía más seguro estar en una habitación con una puerta que podíamos bloquear que en un pasillo abierto. Excusa lógica. Tsukauchi escribió una nota rápida en su libreta sin mirar a Izuku. Encontramos un balde y artículos de limpieza tirados en el piso de este pasillo. ¿Cómo sucedió eso? Eso sería más difícil de explicar y era la razón exacta por la que querían estar lo más lejos posible de la escena cuando llegara la policía. Escuchamos a alguien más moviéndose en el pasillo, dijo Izuku finalmente, mirando sus zapatos, sus manos retorciéndose nerviosamente. Tal vez Tsukauchi lo vería como nervios por el ataque y no por la mentira obvia que estaba a punto de decir. Estaba justo afuera de la puerta donde nos escondíamos. No sé por qué estaba allí, pero entramos en pánico. Creo que nos escuchó movernos o algo así porque abrió la puerta y comenzó a sacarnos a rastras. Simplemente agarramos todo lo que pudimos y comenzamos a arrojárselo. Eso encajaría con las botellas abiertas que habían dejado en el suelo mientras Mei preparaba las cosas. Si All Might no hubiera roto esas ventanas cuando lo hizo, hubiéramos tenido muchos problemas. Izuku dijo, asegurándose de encontrarse con la mirada en blanco de Tsukauchi con una mirada de ojos muy abiertos. Nos hizo retroceder, pero hizo que Kei nos dejara ir. La historia no era la mejor, pero Izuku esperaba que fuera lo suficientemente creíble. El detective no tenía ninguna razón real para pensar que habían hecho algo que no se suponía que debían hacer, pero si pensaba que Izuku estaba mintiendo. No pienses en eso, muchacho.
All Might retumbó, su voz sorprendió tanto a Izuku como a Tsukauchi. Me alegro de haber podido llegar aquí a tiempo para ayudar. Parece que tú y la joven Atsume fueron muy valientes. All Might lo había respaldado. Incluso cuando sabía que todo lo que Izuku acababa de decir era mentira. Izuku miró al héroe con los ojos muy abiertos. Ahora, creo que es hora de que nos aseguremos de que el joven Midoriya no tenga una conmoción cerebral por esa caída y lo llevemos a casa. Si eso es todo, Tsukauchi-san. Eso es todo por ahora, respondió Tsukauchi, cerrando su cuaderno. Si tenemos más preguntas, nos pondremos en contacto, pero eso debería ser todo. Justo por aquí, Midoriya, dijo All Might, colocando una mano sobre el hombro de Izuku para alejarlo. Estoy seguro de que tu amigo está muy preocupado por ti. All Might lo acompañó a la carpa médica que se había instalado fuera del centro comercial y luego desapareció después de lanzarle a Izuku una última mirada inquisitiva, su mano apretando su hombro por un momento antes de soltarla. Izuku trató de mirar mientras se abría paso entre la multitud, pero se distrajo cuando Mei se estrelló contra él y lo rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo. ¿Compraron la historia, Izuku? No puedo creer que la compraron. Lo hicimos. Su sonrisa era contagiosa. Izuku no pudo evitar devolverle la sonrisa. Realmente lo hicimos. Después de eso, las cosas se movieron rápidamente. Una vez que Izuku también fue autorizado por el médico, sin conmoción cerebral, Aizawa lo habría matado, fueron conducidos a autos separados que Tsukauchi había designado para llevarlos a casa. Sin que para teletransportarlos, los tres villanos habían sido capturados, y la policía estaba ansiosa por sacar a dos menores no acompañados de la escena. Iré mañana si Aizawa-san no te ha matado para entonces, dijo Mei, dándole un último abrazo. Lo mismo para ti. El viaje en auto fue corto y silencioso. El oficial asignado para llevarlo a casa no hizo ningún intento de charla trivial, y por eso Izuku estaba agradecido. El peso de lo que habían pasado y hecho finalmente lo estaba golpeando, y todo lo que quería hacer era meterse en la cama y dormir por lo menos 10 horas. El policía lo dejó salir de su edificio de apartamentos, e Izuku subió las escaleras maldiciendo el hecho de que su edificio no tenía ascensor. Tendría que explicarle a su madre lo que había sucedido eventualmente, pero tal vez podría descansar un poco primero. O beber una taza de café por lo menos. Algo para recuperarse del agotamiento que estaba sintiendo en ese momento. Abriendo la puerta principal, Izuku llamó: «Mamá. Estoy en casa». Pasó otro segundo antes de que finalmente se quitara los zapatos, y cuando levantó la vista, Inko estaba de pie con las manos en las caderas, su expresión firme, Aizawa y Hisashi flanqueándola a cada lado. Un ataque de villano en el centro comercial. Inko dijo, y por una vez no se apresuró a abrazarlo de inmediato, sus ojos parpadearon mientras lo miraba de arriba a abajo. Sin duda buscando lesiones. No fue mi culpa. Izuku se apresuró a explicar. Había rehenes. Mei y yo teníamos que hacer algo. ¿Qué hiciste? Inko preguntó, su voz se elevó y Ops. All Might había sido el único que conocía el alcance total de su contacto con Kei. Por supuesto, el policía que llamó no habría dicho nada al respecto. Izuku podría haber expresado su explicación un poco mejor. Una semana, Midoriya. Ni siquiera me fui una semana entera. Iba a tener muchas explicaciones que dar, y esta vez All Might no estaría allí para respaldarlo. Cuando Kurohiri entró en su bar la mañana después del segundo arresto del Terror Twin, encontró un televisor pegado a la pared del fondo. Deteniéndose justo dentro de la puerta, lo miró fijamente mientras trataba de decidir si valdría la pena usar su peculiaridad y simplemente hacer desaparecer la pieza de tecnología ofensiva, un nudo que ya se estaba formando en la boca del estómago. Kurohiri, que él supiera, no poseía un televisor, y si uno hubiera aparecido en su bar en la quietud de la noche sin activar ninguna de sus alarmas, solo podría haber una persona responsable. El sonido de los golpes desvió la atención de Kurohiri de la pared hacia donde Shigaraki Tomura estaba sentado frente a la pantalla en blanco, con los dedos a segundos de convertir en polvo la mesa de madera en la que se había apoyado. Kurohiri no dijo nada mientras entraba lentamente en la habitación. La corta duración de su relación había sido suficiente para que él supiera que el villano no reaccionaría bien a la captura de sus sujetos de prueba, a pesar de lo segundo que creía que eran. El desafío de Shigaraki había sido bastante simple. Todo lo que Kurohiri tuvo que hacer fue usar su peculiaridad para sacar a algunos villanos de la prisión y liberarlos al público.
Muéstrele a él y al misterioso sensei que su peculiaridad podría ser útil y que las amenazas directas que se habían hecho contra él y su hogar terminarían. Kurohiri oficialmente sería bienvenido en sus planes. Shigaraki pareció olvidar que había sido él quien inició su contacto, no Kurohiri, pero Kurohiri no sintió la necesidad de recordarle ese hecho cuando aún no se había determinado la estabilidad de su estado de ánimo. Incapaz de hacer nada más que lo que le habían pedido, Kurohiri pasó una noche investigando qué villanos serían los mejores. ¿Quién ganaría la atención que su invitado asesino parecía anhelar sin causar demasiado daño colateral? Si bien a Kurohiri no le importaba demasiado lo que sucedería después de que terminara su papel en la fuga, no sería bueno darle a la policía un incentivo adicional para rastrear la causa de la fuga al dejar libre a uno de los villanos más violentos. Los Terror Twins habían sido la solución perfecta. Tan horribles como eran, sus ataques rara vez habían terminado en la muerte. ¿Trauma psicológico? Absolutamente. Pero eso, en opinión de Kurohiri, era inevitable sin importar a quién usara su peculiaridad para darle una segunda oportunidad al caos, y los Terror Twins habían sido mucho mejores que la mayoría de los villanos que Shigaraki había sugerido con su torcida y agrietada sonrisa. Deberías haber fallado la prueba. Kurohiri se detuvo, asegurándose de estar fuera del alcance de los villanos. La niebla negra se arremolinaba a su alrededor lista para desviar el toque de Shigaraki en cualquier momento. Dijiste que la prueba era sacar a un villano de la prisión sin que lo atraparan. Dejé salir a 3. Eso debería más que satisfacer el objetivo. Fueron capturados, dijo simplemente Shigaraki. Kurohiri esperó a que continuara, pero el villano siguió mirando la pantalla en blanco, tamborileando con los dedos sobre la madera. Lo que les sucedió después de que fueron liberados no es de mi incumbencia. Los saqué de la prisión y los puse en posición de volver a sus viejos hábitos. Si querías que hicieran una escapada limpia, deberías haberlo especificado. Dado eso eran villanos de segunda clase en el mejor de los casos, no vi la necesidad de llamar más la atención sobre mí y mi peculiaridad al rescatarlos de sus propios errores. Shigaraki tarareó, su cabello cayendo sobre su rostro. Si Kurohiri no lo supiera mejor, pensaría que el otro hombre estaba haciendo pucheros. Preguntaste por Sensei. Antes. Su voz salió con un gemido. ¿Quiere hablar? Nada bueno podía salir de esto, pero Kurohiri asintió, en parte porque todavía no tenía control sobre la situación, en parte para satisfacer su propia curiosidad. El televisor cobró vida con el movimiento, la pantalla negra cambió a nieve gris mientras crepitaba con estática. Hola, Kurohiri, dijo una voz resbaladiza como el aceite a pesar de la interferencia. Había un sonido áspero, algo extraño en la forma en que su respiración siseaba sobre la conexión temblorosa. Estos villanos parecían saber lo que estaban haciendo. No usarían un método como este, tan inestable y de baja tecnología, sin una razón. ¿Una mala señal para encubrir la voz de Sensei o su enfermedad? Porque eso era lo que tenía que ser ese problema con su respiración. Kurohiri había escuchado a la gente hablar sobre el oxígeno antes. Reconoció el zumbido de las máquinas, distorsionadas como estaban. Esos no vinieron de un pequeño accidente a corto plazo. Kurohiri sabía dos cosas a la vez y ninguna de ellas era buena para él. 1. A pesar de las heridas graves, Sensei todavía estaba vivo. Eso significaba que tenía los recursos no solo para evitar ser atrapado después de cualquier incidente que condujo a su condición, sino que también tenía los medios para atender su tratamiento sin tener que lidiar con un hospital. Los hospitales significan preguntas, registros, policía. Todas las cosas que un villano querría evitar a toda costa. 2. Estas lesiones no le habían impedido liderar cualquier organización o movimiento que Shigaraki parecía haberse propuesto para que Kurohiri se uniera. O Sensei no tenía a nadie lo suficientemente inteligente como para aprovechar la oportunidad brindada por sus heridas, en cuyo caso, Kurohiri bien podría marchar a la cárcel él mismo porque ese sería el resultado final de este fiasco de cualquier manera, o le tenían demasiado miedo para intentar. ¿Qué tipo de persona podría ser este Sensei? Aún no nos conocemos, Kurohiri, y no lo haremos. La voz continuó, sacándolo de sus pensamientos. Pero sé todo sobre ti. Tu peculiaridad es útil y quiero agregarla a mi colección. Así que tengo una propuesta para ti que creo que podría resultarte atractiva. Ayuda a Shigaraki con sus planes, trabaja con la liga y puedo hacer que te entreguen a Yamamoto Kaito en el momento en que All Might esté muerto. Kurohiri pudo ver la sonrisa torcida de Shigaraki desde donde se había girado en su asiento para mirar.
Sabía que este sensei, quienquiera que fuera en realidad, tenía que estar observando su reacción de alguna manera. Pero no había nada que pudiera hacer para evitar retroceder ante el sonido de ese nombre. Realmente habían hecho su investigación sobre él, al parecer. ¿Lo tienes?, preguntó Kurohiri, mirando la pantalla mientras se apagaba. Ni siquiera debería estar considerando esta idea. Trabajando con esta liga, tratando de matar a All Might. La única persona que probablemente moriría por este intento era él, y Kurohiri honestamente no tenía tiempo para eso en este momento. Nada bueno podría salir de seguir hospedando a Shigaraki, de trabajar con este villano. Kurohiri era demasiado pragmático para querer compartir el centro de atención que sus acciones inevitablemente caerían, y no tenía ningún deseo de ver muerto al símbolo de la paz. Pero Yamamoto, si ayudar a Shigaraki significaba que Yamamoto lo envolviera para regalo y lo entregara en mano, ese villano era la única razón por la que Kurohiri se había quedado en esta ciudad tanto tiempo. Sensei tenía que haberlo sabido. Kurohiri no era tan idiota como para no darse cuenta de que estaba siendo manipulado. Y había algo en la forma en que el misterioso villano había dicho colección que lo ponía nervioso. Si no iba a tener otra opción en el asunto, bien podría sacar algo de eso. Está bien, dijo Kurohiri, y las palabras se sintieron como una pieza de rompecabezas encajando en su lugar. Estoy escuchando. Decir que su familia no había estado complacida por su más reciente encuentro con el peligro sería quedarse corto. ¿Ser secuestrado? Eso no había sido culpa de Izuku. ¿Y la prueba? Si bien Aizawa había señalado algunos lugares donde Izuku no había estado tan preocupado por su seguridad como debería, el peligro general no había sido algo en lo que pudiera ayudar. Pero esto... Izuku y Mei podrían haberse mantenido al margen y dejar que los profesionales manejaran la situación. No habían estado en peligro inmediato. De hecho, ellos mismos habían buscado ese peligro. Su madre, Aizawa y Hisashi se habían asegurado de que él supiera por qué cada una de sus decisiones en el centro comercial los ponía a él y a Mei en un riesgo innecesario. Nada de lo que dijo Izuku les haría cambiar de opinión. No es que no creamos que eres capaz de ayudar, mi gorilla, había dicho Aizawa. Hisashi y yo sabemos mejor que nadie de lo que eres capaz. Pero te superaban en número, sin tu equipo, sin armas. Puede que estés entrenado para luchar en esas circunstancias, pero Atsume no. Podría haberse lastimado o podrías haberte lastimado tratando de protegerla. Piensa en lo que podría haber salido mal, continuó Hisashi. Tenías un buen plan, pero no tenías respaldo. No había posibilidad de pedir ayuda. Tu mayor fortaleza es tu capacidad para leer una situación, pero no puedes actuar como si lo que inferirás fuera un hecho. No tenías idea de si responderían a tu distracción de la manera que querías, y no tenías ningún plan en si no lo hubieran hecho, tú y Atsume podrían haber sido asesinados. Podrías haber hecho que mataran a los rehenes. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? Izuku había preguntado. Déjalos, sí. Aizawa interrumpió, su voz como un relámpago silencioso. Eso es exactamente lo que se suponía que debías hacer. Eres un estudiante, mi gorilla. Todavía estás aprendiendo. ¿O eres tan arrogante como esos estudiantes que expulsé el año pasado? ¿Crees que no hay nada más que puedas aprender? Izuku había visto esa expresión en el rostro de su mentor antes, ojos resplandecientes, boca dibujada en una línea apretada, pero nunca había estado dirigida a él. Miró a Aizawa, con los ojos muy abiertos, mientras el héroe continuaba. Te he dicho desde el principio, Izuku, que tienes potencial. Que no voy a ir a ningún lado. Pero si continúas poniéndote en peligro de esta manera, entonces no podré continuar con tu entrenamiento. Tienes suerte de que no pasó nada malo aquí. Puede que no tengas tanta suerte la próxima vez. No pongo a mis alumnos en situaciones para las que no están preparados, y parte de eso es asegurarme de que tengan un sentido de autopreservación completamente funcional. Si no puedes para mostrar suficiente autocontrol para lograr no lanzarte a situaciones que amenazan tu vida, entonces he fallado como tu maestro. Izuku habría dado un paso atrás ante el tono de Aizawa si el fuerte agarre del abrazo de su madre no lo hubiera mantenido firmemente en su lugar. No puedes hacer esto de nuevo, dijo Aizawa. Entiendo que esta es la primera vez que te encuentras en una situación como esta desde que comenzamos, pero conoces las reglas. Hasta que tengas tu licencia provisional, no debes involucrarte en ataques de villanos donde se pueda ayudar.
Aizawa dio un paso adelante e Inko soltó a regañadientes a Izuku para que Aizawa pudiera acercarlo más, con las manos agarrando sus hombros mientras se aseguraba de que Izuku lo mirara mientras hablaba. No permitiré que te lastimes por esto. No tendremos esta conversación por tercera vez. A veces las circunstancias están fuera de tu control, pero no buscas el peligro. No de nuevo. Y luego Aizawa abrazó a Izuku casi tan fuerte como el de su madre. Cualquier otra cosa que Izuku hubiera planeado decir en su defensa se marchitó y desapareció mientras Aizawa continuaba. ¿Sabes lo preocupado que estaba cuando me llamaste y no pude devolverte la llamada? ¿Qué tan preocupada estaba tu madre cuando tuve que llamarla para preguntarle dónde estabas? Lo siento, fue todo lo que Izuku pudo pensar en decir con el nudo que crecía en su garganta. Solo estaba sorprendido de que le hubiera tomado tanto tiempo comenzar a llorar. Lo siento mucho. Así que no lo vuelvas a hacer. Después de eso, no había cambiado mucho. Aizawa había retrocedido en su entrenamiento físico durante la próxima semana, para disgusto de Izuku. En cambio, su mentor lo hizo revisar caso tras caso donde los civiles se habían involucrado en peleas de villanos y empeoraron la situación, analizando dónde todos y cada uno de ellos habían cometido sus errores. La mirada de suficiencia en el rostro de Aizawa realmente lo llevó a casa, aunque Izuku se negó a olvidar la emoción del héroe generalmente estoico. La puesta a tierra que siguió al incidente se extendió a un mes cuando el detective Tsukauchi se detuvo al día siguiente para verificar personalmente con Izuku y mencionó el hecho de que la explosión de All Might lo había dejado inconsciente brevemente. El detective lo había observado en silencio sobre su taza de té mientras Izuku repetía de mala gana la historia que él y Mei habían inventado, asegurándose de agregar algunos detalles que no había hecho antes. La forma en que se había sentido cuando Kei se paró frente a ellos, con los ojos en llamas. Su temor de que Mei hubiera resultado herida en la explosión. Pedazos de verdad se mezclaron con las mentiras para que su historia no sonara como un recuento exacto de lo que había dicho el día anterior. El rostro de Tsukauchi todavía tenía la misma expresión ilegible mientras hablaba Izuku, pero no hizo más preguntas y no acusó a Izuku de mentir, lo que hizo que su respiración fuera un poco más fácil. Pasó un mes y el final de su puesta a tierra llegó con un aumento de su entrenamiento una vez más. Aizawa, en una muestra de frustración aún mayor que el año anterior, había expulsado a toda su clase, dejándole mucho más tiempo libre que antes. El próximo mes pasó en una neblina de escuela, entrenamiento y reuniones con Mei. Su madre en realidad estaba orgullosa de su creatividad bajo presión. Mei no había sido castigada por su participación en la distracción. 2 meses desde el ataque al centro comercial y todo había vuelto a los patrones del año anterior. Hasta que Izuku miró su calendario y se dio cuenta de que las manifestaciones lo habían sorprendido mucho más rápido de lo que había pensado. Debería haber tenido más tiempo. Definitivamente debería haber tenido más tiempo, pero el calendario no mentía. La reunión con los otros estudiantes de recomendación había llegado. La mañana de la reunión, Izuku caminó de un lado a otro de su pequeño apartamento, esperando que llegara Aizawa. El héroe había echado un vistazo a lo nervioso que estaba su alumno el día anterior y decidió que tomaría el tren con Izuku a la escuela en lugar de encontrarse fuera de la puerta como habían planeado originalmente. Izuku no podía expresar con palabras lo aliviado que había estado de no haber tenido que preguntar, pero pensó que Aizawa había captado el mensaje por la forma en que inmediatamente se echó a llorar ante la sugerencia. Hubo un golpe en la puerta, el sonido de la cerradura girando. Izuku giró, deteniéndose a medio paso cuando Aizawa entró al apartamento. Echó un vistazo a lo que vestía Izuku, la comisura de su boca se torció y dijo: «Tu madre es una amenaza, mi gorilla». Inko le había deseado suerte a su hijo y se esfumó antes de que llegara Aizawa. Probablemente debido a esta reacción exacta. Un regalo había estado esperando a Izuku cuando se despertó esa mañana, y una vez que lo vio, supo que su madre no querría estar allí para que lo llamaran. Izuku solo había planeado usar uno de sus viejos chándales para la demostración, pero el regalo de su madre fue mucho mejor. Sencillo, pero nada sutil, el nuevo chándal era negro, con 2 finas líneas amarillas que bajaban por las piernas y rodeaban sus muñecas. Izuku no llevaría su cinturón ni ninguno de sus suministros a la reunión, pero podía imaginar cómo se vería la imagen completa. Por la mirada en el rostro de Aizawa, parecía que el propósito del regalo de Inko no se había perdido. Izuku sabía que debería haber estado avergonzado, sabiendo que los otros estudiantes de recomendación lo verían vestido con una imitación del atuendo habitual de su mentor, pero se negó a avergonzarse.
Aizawa era su héroe, y aunque no planeaban decírselo al resto de los estudiantes una vez que comenzaran las clases, no ocultarían su conexión de los otros estudiantes recomendados. Que vean quién era su patrocinador y se lo piensen 2 veces antes de subestimarlo. Aizawa suspiró, pero no le pidió a Izuku que se cambiara. Lo contó como una victoria. Al final, fue una buena idea que Aizawa decidiera acompañar a Izuku al campus de Yuei. En el momento en que subieron al tren, Izuku comenzó a repasar lo que sabía sobre los otros estudiantes con los que se reuniría hoy. No tendría que luchar contra ellos, al menos hoy, pero no dejaría pasar a Netsu para darle un giro adicional a la reunión. El director parecía estar muy contento de hacer perder el equilibrio a la gente que lo rodeaba. Izuku quería estar lo más preparado posible. Mi gorilla, dijo Aizawa, trayendo a Izuku de regreso a su entorno. La parada. Aturdido, Izuku se dejó llevar de la estación a la escuela. Los edificios se elevaban sobre él, las puertas eran tan intimidantes como cuando entró por primera vez al campus de Yuei hace más de un año. Sin embargo, a diferencia de esa primera vez, y cada vez que había estado allí desde entonces, no se permitió el tiempo para apreciar la vista. Una prueba. Esto tenía que ser una prueba. Las ranuras habían sido casi finalizadas. La manifestación fue la última parte del proceso. Se suponía que solo debían explicar sus peculiaridades, presumirlas un poco. Eso fue todo. Una justificación de por qué estos estudiantes habían sido seleccionados para un lugar. Pero Netsu nunca podría dejarlos hacer algo tan simple, ¿verdad? La prueba anterior había tenido tantas capas. Una prueba para Izuku, otra para los primeros años, pruebas para la junta y todo lo que hacía el director tenía un propósito. ¿Qué podría estar escondiendo con esto? Cuando los pasos de Izuku se hicieron más lentos, Aizawa lo agarró de la manga y lo arrastró hacia la habitación donde se encontrarían con los otros estudiantes y sus patrocinadores. Se detuvieron frente a la puerta, Izuku respiró hondo y tembloroso. A través de la ventana podía ver a los otros estudiantes. 2 chicas estaban de pie contra la pared opuesta, con el pelo recogido en coletas altas a juego. La madre de Yaoyorozu Momo, con el rostro demacrado en una expresión tensa, se paró detrás de su hija con una mano colocada firmemente sobre su hombro. Por la mirada en el rostro de Yaoyorozu, no parecía apreciar el constante recordatorio de la presencia de su madre, pero de todos modos siguió con la conversación. Kendo Izuka asintió junto con lo que sea que dijo Yaoyorozu. Izuku podía ver a su patrocinador, su tío, que se hacía llamar Brick Force, de pie cerca hablando con quien solo podía ser Onenuki Juzo y su patrocinador, Jetstream. Izuku reconocería esa apariencia de calavera en cualquier lugar. Endeavor se mantuvo lo más lejos posible de los otros patrocinadores y estudiantes, con los brazos cruzados mientras las llamas en su rostro parpadeaban. Su hijo no se veía por ninguna parte. Izuku había seguido la carrera de Endeavor cuando era más joven, curioso sobre el hombre que había desafiado abiertamente la posición de Olmig como el héroe número 1. Sin embargo, a medida que envejecía, el interés se había desvanecido. Las llamas en su rostro no eran un efecto secundario de su peculiaridad, había aprendido Izuku, sino algo que el hombre hacía como una demostración constante de poder. Izuku había visto gente así antes. Personas que sintieron que necesitaban demostrar su fuerza como un recordatorio continuo de que no debían meterse con ellos. Izuku no sabía qué estaba compensando Todoroki Enji, pero debe haber sido bastante significativo si necesitaba recordarlo en su rostro para que el mundo lo viera. Las rabietas infantiles de Bakugou no eran nada en comparación con la tormenta en la que Endeavor siempre parecía estar a punto de volar. Tal vez, si no hubiera estado al borde de un ataque de pánico, se habría reído. Mi gorilla, dijo Aizawa. Mírame. Izuku se obligó a apartar los ojos de la ventana, de las personas frente a las que estaba a punto de pararse y anunciar que no tenía peculiaridades, las personas que sin duda se preguntarían qué había estado pensando Netsu cuando lo invitó allí, y observó cómo Aizawa se movió para bloquear la ventana. Toma un respiro, mi gorilla. El héroe esperó hasta que Izuku lo hizo antes de decir, y otra vez. No van a entender, dijo finalmente Izuku, cuando logró recuperar la voz. Ellos van a mostrar sus peculiaridades y yo me quedaré allí sin hacer nada. No nada, corrigió Aizawa. Tal vez no lo van a entender, ahora no, pero ese es su problema. No el tuyo. Todo lo que tienes que hacer es decir lo que hablamos. Cualquiera que tenga un problema con eso puede hablar conmigo. Nunca sabría lo que hizo para merecer un mentor como Aizawa Shouta, pero Izuku nunca había estado más agradecido que en ese momento.
Porque sabía cómo iba a ir esto. La escuela y la gente podrían haber cambiado, pero todos siempre tenían la misma reacción cuando descubrían que no tenía peculiaridades. La misma lástima, la misma mirada de alegría limítrofe ante la oportunidad de ofrecer sus condolencias. Izuku no dejaría pasar a ninguno de los patrocinadores para usar su seguridad como excusa para ridiculizarlo. Izuku debería haberse acostumbrado, pero la idea hizo que se le escapara el aliento de nuevo. Hace más de un año, Izuku le había dicho a Aizawa que no dejaba que su peculiaridad lo definiera, y aquí estaba perdiendo la compostura por tener que hablar frente a 8 personas. Hisashi quería hablar contigo antes de la demostración, pero no se le permite entrar en la sala ya que no es un patrocinador. Dijo Aizawa. Te preguntó si te reunirías con él en su oficina. No comenzaremos hasta dentro de media hora. Aprovecha esta oportunidad para respirar. Tengo algunos papeles que terminar para esto, pero te estaré esperando aquí cuando regresa. ¿De acuerdo? Izuku solo pudo asentir, los latidos de su corazón latían en su sien. Hisashi. Podía encontrar a Hisashi. Todo estará bien, mi gorrilla, dijo Aizawa, abriendo la puerta. Ahora. Date prisa. Hisashi. Izuku podría encontrar a Hisashi. Las palabras de consuelo de Aizawa siempre fueron apreciadas, pero lo que Izuku necesitaba en este momento era una distracción. Hisashi estaría más que complacido de proporcionar uno. Las visitas al campus de Yuei habían sido pocas y esporádicas, pero habían sido suficientes para memorizar la ubicación de las oficinas de Aizawa y Hisashi. No estaba tan lejos de la sala en la que iban a tener lugar las demostraciones, y caminó tan despacio como se atrevió con la limitación de tiempo, todavía aturdido. Necesitaba concentrarse, necesitaba volver a enderezar su cabeza. Él era Midoriya Izuku, héroe en entrenamiento, y no dejaría que algunos profesionales y sus estudiantes lo intimidaran. Llevaba casi un año y medio entrenando para esto y no quería. Izuku vio estrellas cuando se estrelló contra algo en el momento en que dobló la esquina, y lanzó una mano para sostenerse mientras aterrizaba en el duro piso de baldosas. El dolor subió por su brazo, e Izuku no pudo contener su mueca. Por lo que parecía, quienquiera que se había topado con él se había encontrado tan desequilibrado como él. Lo siento mucho, se apresuró a decir Izuku, levantando la otra mano para tocar donde sus cabezas habían chocado. No estaba prestando atención a dónde estaba, las palabras se detuvieron cuando su visión se aclaró y vio quién estaba sentado frente a él. El pelo rojo y blanco era inconfundible. Izuku se había topado directamente con Todoroki Shouto.